Bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy haremos un recuento sobre el tema general del proyecto de aprendizaje que hemos venido desarrollando. Como lo es y como todos ustedes lo saben, el tema general es las inteligencias múltiples. Una mirada desde el corazón a las inteligencias múltiples. Por ello, ya hemos ido desarrollando diferentes actividades y hemos ido conociendo cada una de las inteligencias a lo largo de las semanas que ya han transcurrido en función al segundo proyecto, al primer proyecto del segundo lapso. En el día de hoy vamos a plantear algunos tips, algunos elementos que son característicos de cada una de las 12 inteligencias que hasta ahora se están estudiando a partir de la teoría del psicólogo Howard Gardner, que fue quien partió con su grupo de especialistas en el estudio de estas inteligencias, que cada uno de nosotros tenemos estas capacidades llamadas inteligencias y que cada una tiene su nombre. Entonces, comenzamos las características de cada una de estas inteligencias. En primer lugar, tenemos la inteligencia lingüística o verbal. Esta inteligencia tiene la capacidad de poder comunicarnos, de poder establecer con facilidad una comunicación con diferentes personas del contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? También tenemos la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia tiene la capacidad de obtener una facilidad para resolver problemas matemáticos, para a través de la lógica poder establecer los resultados de diferentes problemas de matemática como tal. Seguidamente, la inteligencia kinestésica corporal. Esta inteligencia es la capacidad que desarrollan los deportistas, los bailarines. ¿Por qué? Porque están dominando diferentes habilidades de su organismo. Bien, en la parte de los bailarines o bailarinas están coordinando música con los movimientos corporales que están haciendo y están llevando un ritmo igual que otros compañeros. Lo mismo sucede para el caso de los deportistas. Los deportistas, bien sea jugando fútbol, en carreras, básquet, tienen una coordinación, tienen que respetar unas normas específicas y coordinar todo su cuerpo en función a esos elementos. De allí es que tienen la capacidad para desarrollar esa inteligencia kinestésica corporal. Otra de las inteligencias es la inteligencia visual espacial. Esta es la que permite a las personas observar, tener una visión distinta de las cosas a otras personas. Es decir, estas personas son las que pueden ver en objetos el ancho, la profundidad, la tercera dimensión, las sombras. En esta inteligencia visual espacial son las personas que aprenden a tener una perspectiva distinta de las cosas. Esta capacidad es particularmente desarrollada por los arquitectos para diseñar sus diferentes obras en su espacio de trabajo. También tenemos la inteligencia musical. Esta inteligencia es la capacidad que tiene la persona para tocar un instrumento musical, para crear melodías y participar en corales desde la estudiantina, del colegio, universidad y ya a nivel profesional. La inteligencia interpersonal es la capacidad que desarrollan las personas para observar en los demás estados de ánimo. Es decir, yo puedo darme cuenta con la persona que estoy hablando que esta persona está
enfadada, está triste, está preocupada. Esa es la capacidad interpersonal. La intrapersonal es esta capacidad. La interpersonal es la que nos permite entendernos desde nuestras propias emociones, entender por qué nos sucede esto, por qué debo comportarme de esta manera. Esa es la capacidad que es la interpersonal. Seguidamente se presenta la inteligencia naturalista. Esta inteligencia es propia de las personas que son sensibles a la naturaleza, las personas que son conservacionistas, que son agricultores, que son biólogos, que estudian la naturaleza, están en constantes campañas de prevención ante la contaminación ambiental, para disminuir la contaminación ambiental, para cuidar las especies en peligro de extinción. Son características propias de una persona que tiene la capacidad y la inteligencia naturalista. También está la existencialista. Esta inteligencia es la que desarrollamos cuando nos preguntamos ¿y por qué la vida? ¿De dónde venimos? ¿Por qué este mundo? ¿Quién creó el mundo? ¿Por qué creemos en una religión y no creemos en otra? Entonces, esta inteligencia es la existencialista, donde nos preguntamos por qué las cosas son redondas y no cuadradas. Bien, entonces hay que seguir desarrollando esta inteligencia. También tenemos la creativa, que esta es la capacidad que todos desarrollamos para crear cosas nuevas, para darle color distinto a diferentes espacios, poder crear de una forma más práctica diferentes objetos, ¿sí? Y seguidamente tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia es muy importante en estos tiempos, saber cómo enfrentarnos a las diferentes situaciones de la vida, es decir, como estamos atravesando por este espacio de pandemia y todos estamos en casa, queremos a veces salir, queremos disfrutar de un parque, de salir al parque, de compartir con diferentes familiares o compartir con amigos, pero sabemos que debemos cuidarnos, que debemos quedarnos en casa, y es allí donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar esta capacidad de la inteligencia emocional para saber manejar las emociones, manejar el estrés, manejar las habilidades sociales, cómo entender a cada uno de los integrantes de mi familia que conviven conmigo en el hogar, y cómo entender que cada uno es distinto, que cada uno tiene diferentes personalidades, cómo respetarlos y cómo hacer una convivencia que sea armónica, que sea pacífica y que nos lleve a feliz término, que todos nos entendamos y que todos podamos apoyarnos. Y también, por último, encontramos la inteligencia colaborativa. Esta inteligencia también la estamos desarrollando mucho en estos días. ¿Por qué? Porque si todos estamos en casa, todos debemos trabajar en equipo. Mamá, papá nos ayudan a desarrollar las diferentes actividades que se plantean desde el colegio. Y también nosotros tenemos que ayudar a colaborar con las diferentes tareas que hay en el hogar. Entonces, todos hacemos un trabajo en equipo. Esta ha sido la actividad de inicio para hacer un recuento de las diferentes inteligencias que hemos venido desarrollando. Y a continuación vamos a observar cómo, en mi caso, que manejo la inteligencia naturalista como la capacidad para entender las plantas, escuchar las plantas, tener un sentido conservacionista. Entonces vamos a observar a partir de ahora cómo elaboramos un jardín zen y observemos ese proceso que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, como les comentaba, una de mis inteligencias que he desarrollado, que tengo la capacidad
de tener el sentido conservacionista, trabajar con las plantas, entender las plantas, el cuidado de las plantas. Entonces en el día de hoy vamos a elaborar un jardín zen con unas plantas que son las suculentas. Se llaman suculentas. Creo que algunos las habrán conocido. Esta es una de las especies de suculentas. Aquí tenemos otras suculentas y estas plantas tienen la propiedad de liberar energías, limpiar espacios y a la vez crear armonía y decorar diferentes espacios. Puede ser los espacios donde haces las actividades, una oficina, la sala, un espacio en la ventana de la habitación, podemos tenerlo allí. Entonces, les digo los materiales que necesitamos. Los que necesitamos, primeramente necesitamos una base, ¿sí? Un matero, que es donde vamos a elaborar este jardín. Necesitamos, por supuesto, un sustrato. La tierra que utilizamos para plantar tiene el nombre de sustrato. ¿Qué es el sustrato? Materia orgánica, que es el desecho de las hojas descompuestas, árboles descompuestos. Eso es el sustrato que utilizamos para plantar. También los diferentes materiales, ¿sí?, que debemos utilizar, que son las tijeras, una pinza y cualquier otro material que vamos a necesitar. Un pañito para limpiarnos las manos, un guante en dado caso que lo tengamos, porque hay plantas como que a diferencia de todas las suculentas, este es un cactus y tiene espinas, entonces tenemos que manejarlo con un guante. Y cualquier otro material que vamos a utilizar. En este caso tenemos unas piedras, que estas van a ser las piedras decorativas que vamos a utilizar al final de tener ya todo montado en la base del jardín. Bien, entonces procedemos. En primer lugar vamos a utilizar una corteza, también es una corteza de árbol que vamos a posicionar en la base, porque los huecos, las aberturas para el drenaje del agua son grandes y no queremos que todo el sustrato se vaya por allí. Entonces utilizamos este pedazo de corteza de árbol. Como el pedazo de la corteza del árbol es muy grande, vamos a hacerle un corte rápido, ¿sí? Le damos la forma que necesitamos y ya está listo para montarlo allí. Ok, tenemos ya la base. Como trabajamos esta inteligencia, pues no tenemos ningún problema en ensuciarnos las manos. Recordemos que el matero, la base donde vamos a realizar este jardín, no debemos coparlo todo del sustrato que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a regar, no queremos que el agua con el que se riega vaya a derramarse por los lados, ¿ok? Entonces, a esta altura está bien ya el sustrato como tal. Entonces, procedemos a ubicar las diferentes plantas que, como les dije, son suculentas, ¿ok? Bien. Comenzamos desde la más grande, que tenemos esta, y la vamos a posicionar en esta parte. Ok. Seguimos desde la mayor en tamaño a la menor. Ok. Estas plantas obviamente que van a crecer, ¿sí?, y ellas van a terminar de cubrir los espacios que quedan del matero. Dejamos este espacio aquí, ¿por qué? Porque tenemos un cactus
que vamos a colocar aquí. Y como les dije que tenemos que utilizar un guante por las espinas que presenta, entonces vamos a ubicarlo aquí. Pero necesitamos un espacio. Okay. Ok, les hablé que luego al final tenemos, aquí hay algunas conchas de caracol que podemos colocarlas como decoración, ¿sí? Tenemos algunos materiales acrílicos con los que también podemos trabajar para decorar. Y finalmente, unas piedras blancas que podemos también ir posicionando en este jardín. Y vean cómo de forma fácil, relajante, podemos crear este tipo de jardines que van a buscar y van a apoyarnos, ayudarnos en lo que es liberar espacios, decorar ambientes y por supuesto veámosle también la parte de que al crear estos jardines zen tú puedes desarrollar los valores como cual tienes la responsabilidad de cuidar estas plantas, tienes también la habilidad de ir consolidando el riego cada día, ser constante, practicar la constancia de regarlos, de cuidarlos, de estar pendiente, y allí vas a desarrollar valores de la responsabilidad de cuidar estas plantas, porque son plantas que a pesar que no hablen, son plantas que están vivas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de la clase de hoy? En mi caso, hemos desarrollado este jardín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la inteligencia que domino, es la capacidad que tengo para esta inteligencia. Que tengan un feliz día.